Hemos venido hablando acerca de los atributos de Dios porque es necesario conocer a Dios conforme a lo que Él mismo ha revelado a través de las sagradas escrituras. Por eso tenemos que siempre recurrir a ellas y a través de ellas adquirir ese conocimiento de Dios. Un conocimiento que se da a través de la lectura, el estudio, la meditación, la oración de la palabra de Dios. Muy bien. Hemos visto ya a través de este tiempo algunos atributos de Dios. Eh, y cada vez que compartimos o cada vez que estudiamos acerca de un atributo, quedamos más maravillados con ese precioso Dios que tenemos. Es necesario, como decía el apóstol Pablo, a fin de conocerle. Y lo mismo que el Señor también afirma allí en Jeremías, ¿no? Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte, el valiente en su fuerza, en su valentía, ni el rico en sus riquezas. Si tienes de qué alabarte, que te alabes de conocerme, dice, y entenderme que yo soy Jehová, yo soy el Señor. Y el propósito de nuestra vida cada día debe ser conocer un poco más del Dios de las Escrituras. Amén. Muy bien. Ahora, el cristianismo en sí es una puerta que nos conduce hacia Dios. Y ese acercarnos a Dios, ese conocimiento de Dios, se basa en la obra de el Señor Jesucristo. Veamos lo que dice allí el siguiente texto en Colosenses. En la Biblia de las Américas dice así: dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando nosotros, mis hermanos, entramos a la vida cristiana, entramos a ese conocimiento de Dios o entramos en Dios, pero es a través de Cristo. Lo dice la palabra. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, ¿tendremos algún límite para conocer al Señor mientras estemos aquí en la tierra? Lo que nos limita a conocer, de conocimiento de Dios, es básicamente nosotros mismos. Aunque lógicamente tenemos una mente limitada, un conocimiento limitado, pero en sí mismo Dios es infinito. Dios es un Dios infinito. Ahora, ¿qué significa que Dios sea infinito? No es fácil entender este concepto de infinitud. A veces yo tampoco lo entiendo muy bien y estoy tratando de explicarles a ustedes algo que a veces no entiendo muy bien. Pero esto implica más de lo que nosotros podemos entender. Sin embargo, en nuestro espíritu nos dice que Dios es infinito. Significa que Dios no tiene límites, que Dios no tiene fronteras que lo puedan confinar, que Dios no tiene final. Todo lo que Dios es, lo es sin ningún tipo de límites. Dios no tiene fronteras. Ahora, lo que es infinito no puede ser medido. A veces se han escuchado frases como ese hombre tiene una riqueza o tiene sí, una riqueza ilimitada. Pero eso no es así.
porque esa riqueza se puede medir, se puede contar. ¿Eh? Decimos, no, es que ese niño, mire, tiene una energía ilimitada, ¿dónde tendrá el botón para apagarlo, no? Pero no es así, llega un momento también en que se cansa, ¿sí? No hay dolores infinitos, no los hay. Ahora, estas palabras que a veces usamos como infinito, como ilimitado, como inagotable, no son palabras que lo podemos utilizar para las cosas creadas, porque todas las cosas creadas se pueden medir. Estas palabras solo describen a Dios. Repito, ¿cuáles palabras? Infinito, inagotable, ilimitado. Fíjese que esto no describen un espacio o un tiempo en particular, ni algún movimiento que se dé o energía o cosas así. Estas palabras no son palabras hechas o diseñadas para las criaturas. No, es que las incontables eh, arenas del mar, si se quisiera, se pudieran contar. Eso no están ilimitadas, no son ilimitadas. Las estrellas del cielo, hay un número determinado de estrellas. La palabra dice que Dios conoce cada astro que creó por su nombre. Todo esto puede ser medido. ¿Y qué es eso de poder medir? O sea que los podemos cuantificar. Tienen medidas, ¿sí? Cada uno de ustedes puede saber cuánto pesa, su peso corporal. ¿Por qué? Estamos usando unas básculas donde diseñadas para medir nuestro peso, teniendo en cuenta la fuerza de gravedad, ¿cierto? También medimos los espacios. ¿Qué tanto espacio tenemos de aquí al Sol, de aquí a la Luna, de aquí a las diferentes galaxias? Tenemos unidades de medición para la longitud, como por ejemplo el metro, que es la distancia que puede haber entre dos espacios. O sea, podemos nosotros medir las cosas. Cuando a ustedes le mandan a hacer exámenes de laboratorio, es porque van a medir algunas cosas en su cuerpo, bien sea la sangre, bien sea la orina u otras cosas, ¿sí? Tenemos medidas del sol, cuánto mide, cuánto pesa, de la tierra. Eso lo sabemos. Se puede calcular también cuánta agua hay en los mares. O sea que nada de eso es ilimitado. No hay nada ilimitado, sino solo Dios. Tenemos un Dios infinito, un Dios ilimitado. ¿Por qué? Porque Dios existe por sí mismo. Dios es un Dios absoluto. Todo lo demás es relativo, es contingente. Todo lo creado. O sea, no hay nada que sea lo suficientemente grande o sabio o maravilloso para compararse con la ilimitez, podemos decir, de Dios. Todo lo demás es relativo. O sea, Dios no conoce límites, no conoce medidas. Si hubiera un punto en que Dios tuviera que parar y decir hasta aquí, pues no sería Dios.
Si Dios supiera casi todo, pero no todo, no sería perfecto en conocimiento. Su entendimiento, su conocimiento no sería infinito. Veamos lo que dice allá el Salmo 147:5. Salmo 147:5 dice: grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. Dios conoce todo. Dios conoce todo. El pasado, el presente y el futuro. En todos los aspectos, en el aspecto espiritual, en el aspecto físico, en todos los aspectos, en todo el universo. Si Dios supiera solamente un porcentaje, si conociera el 99.9% de todas las cosas, entonces no sería el Dios omnisciente. Pero Dios conoce todas las cosas. Por eso es que podemos y tenemos y debemos adorar a ese Dios. ¿Y qué pasa con el poder de Dios? Si Dios tuviera casi todo el poder y algún otro tuviera un poquito de ese poder, no podríamos decir que Dios tiene un poder infinito. Aunque sería el más poderoso de todos, ¿no? Tendría un defecto y por consiguiente no podría ser Dios. Pero el Dios de las Escrituras es el Dios perfecto. Tanto su conocimiento como su poder son infinitos. ¿Y qué con la bondad? ¿Qué con la bondad de Dios? ¿Podría haber un punto, un aspecto en Dios en que no fuera bueno o que no fuera tan bueno? Entonces no sería nuestro Dios, no sería nuestro Padre. Si Dios nos amara nomás un 95%, no sería un amor infinito. No sería Dios. Para ser Dios necesita ser infinito en todo lo que Él es. Porque Dios no puede tener límites ni fronteras. Nada lo puede detener. No hay nada que Él no pueda alcanzar. De tal manera que cuando pensamos en Dios, tenemos que pensar de manera infinita. Dios es un Dios infinito. Tristemente, mis hermanos, hoy en día se medita muy poco con respecto a los atributos de Dios. Y muchas personas han creado, han formado dentro de sus cabezas un pequeño Dios, un pequeño diosecito. Un Dios que a veces está en el bolsillo, que lo llaman de cualquier manera. El man, el chuchito, el viejito, el de arriba, el pana. Ese Dios que está es con mi equipo de fútbol. Ese Dios que me ayuda en las cosas que a mí me interesan y que recurro a Él cuando tengo necesidad de algunas cosas. Pero es muy diferente al Dios que habla la Biblia, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Muy diferente al Dios creador y sustentador de todas las cosas. A veces los cristianos también se han creado, han fabricado
sus propios dioses. Dioses que están de acuerdo a su propia imaginación. Muchos adoran a un Dios imaginario, a un Dios que no es el verdadero Dios de las Escrituras. No están adorando al Dios infinito, al Dios perfecto, al Dios omnipotente, al Dios omnisciente, al Dios sabio, al Dios que también ejecuta su ira, al Dios que es amor. Están adorando a otro Dios. Se está adorando a un Dios diferente al Dios de la Biblia. No estamos adorando a Dios como ese ser perfecto e infinito. Ahora, Dios se complace y se regocija a sí mismo en su propia perfección. ¿Qué significa eso? ¿Qué dice allá Génesis 1, 4, el 10, el 12, el 18, el 21? De todo lo que Dios crea, Él termina afirmando, y vio Dios que era bueno. Luego Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza. En Génesis 1:31 dice que Dios vio que era bueno en gran manera. Dios estaba feliz, estaba contento, se estaba regocijando con lo que Él había hecho, con lo que Él había creado. De la misma manera, mis amados hermanos, la redención no fue una carga, un trabajo pesado para el Señor. No fue algo que Él tuvo que improvisar. ¿Cómo Dios realiza ese proceso de redención? De una manera gozosa. De una manera gozosa. El Señor Jesucristo lo hizo gozosamente. Así como hizo los cielos, así como hizo la tierra. Todo lo creado. Se gozó en todo lo que Él hizo. Amó todo lo que Él hizo. Y Dios se complace en sí mismo en su propia perfección y en la perfección de su obra. Dios quiso redimirnos. No tenía la necesidad de hacerlo, pero Él lo hizo, envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, a morir por el hombre. ¿Y cómo lo hizo el Señor Jesucristo? ¿De una manera obligada? No, lo hizo voluntariamente. O sea que Dios estaba dispuesto. Fue la voluntad de Dios y una voluntad gozosa. Todas las que aquí han sido madres tienen que pasar por ese proceso cuando el bebé se despierta 3, 4, 5 horas en la noche a darle pecho. ¿Hay alguna ley que le obligue a hacer eso? ¿Por qué lo hacen? Por amor, ¿cierto? Por amor, porque aman, cuidan, sustentan, alimentan, porque lo quieren hacer, aunque muchas veces se levantan medio dormidas. Y les gusta hacerlo. ¿Por qué? Porque es su hijo. De la misma forma, mis hermanos, nuestro Dios se goza en bendecirnos. Ese Dios invisible, eterno, poderoso, sabio, nuestro Padre y Padre de nuestro Señor Jesucristo, se goza en todas las cosas que Él ha hecho, incluyéndonos
nosotros mismos. Ahora, Dios no puede ser medido en el tiempo ni en el espacio. ¿Por qué? Porque el tiempo y el espacio son una creación de Dios. Él las hizo. Y estas cosas subsisten por causa de Él. Y es un Dios cercano. Es un Dios que se deleita. Recordemos que Dios se deleita en sí mismo. Recuerdan que cuando el Señor Jesucristo es bautizado allí por Juan, viene una voz del cielo, la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo se deleita en el Padre y en el Hijo. O sea, hay un deleite en la Trinidad. Un deleite en el Padre, un deleite en el Hijo, un deleite en el Espíritu Santo. Ustedes se imaginan al Señor Jesucristo, al Dios eterno, haciéndose carne y viniendo a morar en un cuerpo humano allí en la Virgen María. Y esto no lo hizo de manera forzada, obligada. ¿Cómo así que el Dios infinito viene a habitar en el cuerpo de una de mis creaciones, de una criatura? ¿Cómo el Dios ilimitado se puede ahora confinar a un vientre? ¡Wow! ¿Y cómo lo hizo él? Dice la palabra que de manera gozosa, por el gozo que estaba delante de él. ¿Mm? Muy bien. El verbo se hizo carne. Y cuando el verbo se hizo carne, ¿hubo gozo? Dice que apareció una hueste angélica ya anunciando su nacimiento, cantando esa encarnación. ¿Y cómo cantaban? Cantaban música de despecho. ¿Ah? De gozo. Alabanzas al Creador. Gloria a Dios. En las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Ahora, Dios se complace en todo lo que Él ha creado. Dios se complace en todo lo que Él ha creado. En toda la creación, mis hermanos, hay un entusiasmo grandísimo. Es una creación llena de movimiento. Todos los que les gusta estudiar y los que hemos pasado por el colegio y algunos otros lugares, se nos ha enseñado que toda la materia está compuesta por átomos y que los átomos están compuestos de electrones, de protones. ¿Sí? Y hoy en día ya han descubierto muchísimas más partículas y una cantidad de cosas que se están moviendo impresionantemente. Se están moviendo a toda velocidad. Y los cuerpos celestes, tanto lo que no vemos, por lo pequeñito que es, como lo que vemos, está en un continuo movimiento. Todo se está moviendo. Todo está adorando y exaltando a nuestro Creador. Todo. Y todo lo que ocurre, todo lo que pasa, y todo lo creado, expresan ese gozo. ¿Por qué el sol seca el barro? ¿Pero por qué el sol derrite la cera? Si es el mismo sol.
Y cada una de esas cosas es una expresión de la sabiduría del Señor, del conocimiento de nuestro Dios. Y esto tiene que ser una razón de gozo, una razón de gozo. ¿Ustedes se gozan cuando hacen frío? Tiene que ser una razón. Si llueve, si hace sol, todo, como dice allá el Salmo 150, finalmente dice, todo lo que respira, alabe al Señor. ¿Dan gracias por la luz? ¿Qué tal si no hubiera luz? ¿Qué tal si no hubiera luz? ¿Qué tal si apagaran todas las luces celestiales? Sería terrible, hermano. Vivir en medio de la oscuridad. Sería tremendo. ¿Ha visto y se ha deleitado usted en la variedad de colores en la creación? ¿Se ha detenido a ver el sol, los días despejados, ese azul del cielo? ¿Se ha detenido, mis amados hermanos, a ver la extensión de los mares, de la laguna, las nubes, las montañas, los árboles? A veces pasamos por encima de todas esas cosas. Dios hizo cada cosa con un color, con una tonalidad especial. Un atardecer rojo. Que ya nos mandaban unas fotos de Minnesota. Rojo. Toda la tarde roja, pero roja, roja. ¡Wow! ¿Quién pinta esos cielos de rojo? ¿Mm? Dios no es un Dios que piensa en grises. Es un Dios excesivamente generoso. Todo lo hace de manera infinita. A veces tenemos nuestra cabeza llena de mucha cosa, yo diría mucha basura. Por eso el apóstol Pablo nos está diciendo que tenemos que renovar permanentemente nuestro entendimiento, nuestra mente. Y esa renovación se da a través de las verdades de la Escritura, de las verdades que están allí escritas. Abra el libro de los Salmos. Gócese con esas palabras que están allí escritas, palabras que celebran, que causan gozo, que se maravillan ante la creación de Dios. Tenemos que meditar en todas estas cosas que Dios ha hecho y a través de todo esto, mis hermanos, nosotros podemos ver quién es ese Dios. ¿Quién hace crecer los árboles? ¿Quién hace crecer el cuerpo de sus hijos? ¿Quién? ¿Quién hace que el agua se evapore y forme nubes? ¿Quién hace que los peces naden y que las aves vuelen? ¿Quién hace esas cosas? ¿Hay alguien que está haciendo que el universo funcione? ¿Quién será? ¿Quién será? Miremos lo que dice el Salmo 89, verso 9. Tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. ¿Quién gobierna los mares? ¿Quién gobierna toda la tierra? Dios, nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
¿Será que Dios es un Dios aburrido allí en el cielo? ¿Sí? Aburrido de las cosas que pasan. Viven en una permanente gozo, permanente alegría. O sea, Dios la pasa muy bien. Dios no es ese Dios a veces sombrío que nos han querido enseñar, que anda siempre con el ceño fruncido, arrugado, mirando a ver a quién tiene la oportunidad de castigar. Cuando Dios crea todo, dice que toda la creación grita en júbilo, en alabanza. Fue una fiesta, no fue un funeral. Fue una celebración. Toda la creación cantó. En la encarnación hubo cánticos de alabanza. ¿Qué sale de nuestra boca? Es esa alabanza continua a nuestro Dios infinito. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Es ese instrumento de alabanza y de adoración? Vez tras vez los salmos dicen, cantaré a ti, exaltaré tu nombre, cantaré en la congregación de los santos, cantaré a ti en medio de las naciones. Dios es un Dios que se goza. El gozo también de Dios es un gozo infinito. El Señor Jesucristo cantó. ¿Sí sabían? El Señor Jesucristo cantó. Hubiera sido bien interesante escucharlo, ¿no? Cantar allá en el aposento alto después de establecer la primera Santa Cena. ¿Qué va a pasar cuando el Señor venga? ¿Qué va a suceder cuando escuchemos el sonido de la trompeta? Y de repente en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Gente que sale de sus tumbas. ¿Qué van a hacer? Adorar, a cantar, a exaltar el nombre de nuestro Dios infinito. Vimos lo que dice Apocalipsis. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Ese es un cántico. Ese es, ahí está la letra del cántico. ¡Wow! Esa es la nueva canción. Esa es la nueva canción. Esa es la manera en que tenemos que adorar al Dios infinito. No es en que, es que yo, es que mí. Porque a veces muchas de las letras que se supone que es música cristiana se centran en mí, en el hombre. En la verdadera adoración y el verdadero cántico al Señor se centra en quién es Él. ¿Quién es Él? Y cuando adoramos a Dios es reconocer su grandeza, su omnisciencia, su omnipotencia, su majestad, su santidad, su gloria, su ira, todo lo que es Dios, su preeminencia sobre todo. Nuestra adoración continua
y permanente tiene que ser: digno eres tú, Señor. Digno eres tú, oh Dios. Retomar letras como las que cantábamos años atrás, grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Dios Todopoderoso. Canciones bíblicas que exaltan al Dios infinito que tenemos. Nosotros no estamos para cantarle a Dios canciones de despecho, ni de tristeza. Él merece toda nuestra adoración. Todo lo merece Él. Mire lo que dice, lo que sigue diciendo ese texto. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares. Millares de millares. Miriadas de miriadas. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son, mis amados? A veces, mis hermanos, nos enredamos en cosas que sí, cuántos eran y no tenemos que tomar el número y no sé qué, y sé cuándo. Bueno, la esencia de aquí es la adoración que debemos dar a ese Dios infinito. ¿Qué dice el 12? Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Todo. Todo. Ahí no estaban diciendo: ay, que yo, pobrecito yo, mírenme a mí. No soy yo. El que es digno de toda la alabanza es el Cordero de Dios. Es Él. Fíjense que ahí es donde se supone termina la historia, como la conocemos. Y comienza una nueva creación. ¿Cuánto de eso, mis hermanos, es una práctica en nuestra vida? Dios siempre nos está diciendo: vengan a mí. Vengan a mí. Vengan a mí. Ahora, ¿podremos conocer plenamente en su magnitud quién es Dios? No cabría en nuestra mente y explotaríamos como una bomba, así, destruiríamos. Pero Dios siempre ha querido mostrarse y darse a conocer al hombre. Y es a través de las Sagradas Escrituras que podemos nosotros acercarnos a ese conocimiento de Dios. Dios tiene una cara de Él, por decirlo así, enfocada hacia el hombre, así como la luna siempre tiene una cara enfocada hacia la tierra. Un lado que podemos nosotros conocer. ¿Sabe cómo se llama ese lado? Jesucristo. Jesucristo vino para mostrar a Dios. A Dios. Él dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Podemos mirar a Él. Y Él siempre va a vernos a nosotros.
Amados hermanos, no podemos conformarnos con un cristianismo dominguero. Yo voy a la iglesia y con eso me contento, con eso tengo para la semana. ¿Mm? No, eso no es así. Y preguntaría, ¿está satisfecho con la clase de cristianismo que usted está viviendo? ¿Usted cree que el plan, los propósitos de Dios se están llevando a cabo en su vida como Dios quiere? ¿O está convencido plenamente allí en su corazón que Dios está obrando en su vida para bien y llevando el propósito para el cual Él lo ha creado? Que Dios nos está llevando a la perfección a través de ese proceso de santificación. Si no, tenemos que seguir. No podemos parar en el camino, porque aún no hemos llegado al destino que tenemos preparado. Que cada día de nuestra vida sea un día de adoración a ese Dios infinito. No es cualquier mamarracho pintado en la pared. Es el creador de todas las cosas, el sustentador de todas las cosas. Estamos con vida porque Él sostiene nuestra vida. Solamente porque Él nos ama. Por eso necesitamos conocer a ese Dios Padre, a ese Dios Hijo y a ese Dios Espíritu Santo. Ilimitado en gracia, ilimitado en amor, ilimitado en sabiduría, ilimitado en entendimiento, ilimitado en poder, en majestad, en supremacía, en ira, en juicio, en todo. Es un Dios ilimitado. No es un Dios de bolsillo, ni es un Dios creado por la mente del hombre. Es un Dios que aún nuestras propias mentes, en el estado más lúcido que podamos tener, no alcanzan a comprender la infinitud del Dios que tenemos. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por ser ese Dios infinito, por ser ese Dios perfecto, por ser ese Dios que ha creado todas las cosas y que sustenta todas las cosas. Por ese Dios que se ha gozado en la redención hacia nosotros que no lo merecíamos, Señor. Oh, precioso Dios, gracias por tanta bondad, por tanta misericordia. Gracias, gracias por ser ese Dios que eres. Te pedimos y te rogamos que por tu Espíritu Santo traigas cada día más luz y entendimiento a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestro corazón. Queremos cada día conocerte más, como decía el apóstol Pablo, a fin de conocerte, Señor. Gracias, Padre, que tu bendición repose sobre cada uno, Señor, de los oyentes en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.